Vamos a, vamos a tratar de comprender algo. Dios quiere que cambiemos un chip. ¿Amén? Usted sabe que nosotros siempre traemos, uno les dice de esa manera, ¿cierto? Pero ciertos chips, ciertas cosas en la cabeza, y de pronto aparece Dios, y a medida que pasa el tiempo, Dios necesita que cambiemos el chip, ¿ya? Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy día. Digo, voy a intentar porque esa es la parte mía, pero Dios es el que lo va a hacer, ¿ya? A la luz de la palabra y escudriñando un poco las Escrituras. Yo creo que está más que claro que el tiempo que estamos viviendo como iglesia, y me refiero a iglesia en general, la iglesia de Cristo, no esta iglesia, es un tiempo nuevo. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿ya? No sé si ha logrado discernir eso. Es un tiempo nuevo, es un tiempo distinto, ¿ya? Si usted se ha dado cuenta, Dios hizo algo heavy en la pandemia, ¿ya? Algo no menos potente. Basta con irse a los números y uno se da cuenta que después de pandemia, aproximadamente el 50% de la gente que se congregaba fielmente en las iglesias no se volvió a congregar nunca más, ¿ya? Entonces, si usted está aquí hoy día, tiene que darle gracias a Dios, porque usted sabe cómo se llama eso. ¿Cómo se llama? Poda. Entonces, si hay algo que yo estoy convencido, es que Dios hizo eso en la pandemia para moldear su iglesia. La iglesia, e insisto, cuando digo la iglesia no estoy hablando de acá, estoy hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia por mucho tiempo, y podemos decir lamentablemente, fue una iglesia donde en muchos casos, muchas veces, la voz del hombre solía tener más importancia que la palabra de Dios. Donde la voz del hombre parecía tener mayor autoridad que la palabra de Dios. Entonces, Dios cambió eso, ¿ya? Dios cambió eso. Y nosotros tenemos que entender ese tiempo. Y el tiempo que estamos viviendo hoy día, la iglesia que hoy día Dios está estableciendo, es una iglesia donde la voz de mando, donde la última palabra y la mayor autoridad dentro de la iglesia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted entenderá por qué ahora la iglesia insiste en que tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que escudriñar la palabra y tenemos que escudriñar la palabra, ¿cierto? Es un mensaje que espero que a algunos no les canse, porque como yo le digo a mis discípulos, lo van a escuchar y lo van a seguir escuchando por mucho tiempo, ¿ya? Así que usted hágase la idea, no se aburra de escuchar eso, porque es algo que de parte de Dios la iglesia tiene que insistir, insistir, insistir e insistir. ¿Y por qué? Porque ese es el tiempo que Dios estableció ahora. Amén. Entonces, como Dios estableció ese tiempo, si nosotros no nos acoplamos a eso, ¿qué va a pasar? Me va a dejar el tren nomás, así de simple. Porque créame, en este tiempo de iglesia, no hay tiempo, yo sé que suena un poco duro, pero no hay tiempo para que el conductor de la locomotora se siente a esperar a los que no quieren unirse al plan de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Escudriñar las Escrituras, aprovecho de, no es leer la palabra. Sí, por supuesto tiene que ver, porque hay que leerla para escudriñarla, pero no es leer la palabra, ¿ya? Eso es leer la palabra solamente. Escudriñar la palabra es, ¿cómo lo digo? Yo creo que, yo siempre le digo a mi célula, no se ha inventado en nuestro lenguaje la palabra que pueda
expresar realmente lo que eso significa, realmente lo que Dios espera. No existe esa palabra, no existe. Pero vamos a intentar. Escudriñar es rasguñar, ¿ya? Algo, es rasgarlo más allá de la superficie, es llegar hasta lo más profundo, para encontrar algo, ¿ya? Entonces, eso es escudriñar. Y este es un tiempo de escudriñar la palabra. Entonces yo todo lo que vaya diciendo usted tiene que irlo tomando y decir, sí, yo entonces quiero hacer esto, quiero vivir este tiempo y quiero sumarme al tiempo que Dios estableció para la iglesia, ¿ya? Donde aquí usted en forma personal tiene que tomar esa decisión y decidirse a escudriñarlo. ¿Y sabe qué es curioso? Yo he hecho el ejercicio, no tiene para qué hacerlo usted. A pesar de las muchas cosas que se hablan en la iglesia, que se comentan, hemos hablado, por ejemplo, hemos hablado muchas veces y se ha mencionado mucho en este último tiempo la sana doctrina, ¿cierto? En este último tiempo hemos escuchado sobre la sana doctrina. Se ha hablado mucho de eso y se va a seguir hablando. Es como lo que decía recién, hágase la idea de que es algo que se va a seguir hablando, porque es necesario, ¿ya? Pero es interesante como tú hablas con personas, tú conversas con 10 personas, por ejemplo, y te va a sorprender que de esas 10 personas, el porcentaje de gente que a pesar de que se dice, no sabe qué es la sana doctrina. No entiende qué es la sana doctrina. Dice, pero ¿cómo sé yo qué tengo que creer para creer en la sana doctrina? ¿Qué tengo que hacer para saber que estoy actuando de acuerdo a la sana doctrina? ¿Qué características tiene la sana doctrina para yo saber qué es la sana doctrina? O algo mucho más básico, mira. Es impresionante como tú hablas con las personas muchas veces y tú les preguntas, ¿por qué crees en Dios? El otro día nomás hablaba con un muchacho. Y de 10 te aseguro que muchos, más de los que tú piensan, no van a saber responderte por qué creen en Dios. ¿Por qué sigues a Dios? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo sabes que tu Dios es el Dios verdadero? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que lo que dice la palabra es real? Y te va a sorprender que mucha gente no sabe responderte eso. Cristianos, no saben. Muchos te van a decir, es que bueno, es fe, yo creo que mi Dios es el Dios verdadero. Pero tú le preguntas a cualquier hombre de cualquier religión más pagana del mundo y te va a decir lo mismo. Es que fe, yo decidí creer que ese Dios era el Dios verdadero y listo. Pero son preguntas. Si tú no tienes preguntas, si tú no sabes responder esas preguntas en tu corazón, falta escudriñar las Escrituras. Porque ese es el tiempo que Dios está estableciendo ahora. ¿Cómo le dices tú a alguien que le tienes que predicar el Evangelio y te pregunta todas esas cosas? Normalmente lo que uno termina haciendo es, vamos a orar mejor para que el Señor te lo revele. ¿Cierto? Así terminamos la conversación y se acabó. Pero estamos viviendo un tiempo donde necesitamos, y yo soy cargante a veces con esto con mis discípulos, necesitamos saber en qué creemos, saber por qué creemos lo que creemos, entender por qué lo creemos. ¿Por qué? Les quiero compartir un verso que cambió mi vida, literalmente, hace unos años atrás. Me adentró en esto de rajuñar la palabra, de rajuñarla literalmente. ¿Ya? Porque si tú lo analizas, te das cuenta que está en calidad de instrucción. No se puede pasar por alto. Ahora,
entiendo que no todos lo ven así, y está bien, pero hoy día, en este tiempo para la iglesia, debe ser así. Primera de Pedro 3:15. Para mí es uno de los versículos que más me encantan de la Biblia. El versículo maestro le llamo yo. El versículo maestro. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Honren, ¿cómo? Así. Estén siempre, 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 siempre. Repita conmigo, siempre, siempre. Preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. A cualquiera que les pida explicación a ustedes de por qué cree esto, para qué lo cree, por qué estáis haciendo el ridículo, tú eres tonto, ¿cómo se te ocurre ir a la iglesia a congregarte? ¿Por qué? Tu Dios no es el Dios verdadero. Estás perdiendo el tiempo. La respuesta bíblica no es, ¿sabes qué? Oremos para que se te revele. No es esa. Es yo estar preparado. Ese es el tiempo que Dios nos está llevando. Yo estar preparado para dar respuesta a los que me exijan, otra traducción dice a los que exijan una respuesta de tu fe, ¿ya? A los que te pidan explicación. Ahora, vamos a acuñar este conceptito y lo vamos a guardar en el corazón, estar preparados, ¿ya? Porque esa palabrita nos va a servir a lo largo de todas las cosas que vamos a hablar hoy día. Estar preparado. Díganle al que está al lado suyo, estar preparado. Concepto clave, estar preparados. Y ahora sí, vámonos a otro texto que les quiero compartir. Hoy día vamos a desentrañar una mentira del diablo. ¿Cuántos quieren desarticular una mentira con la que el diablo ha estado engañando a los cristianos por mucho tiempo? ¿Amén? Amén. Y lo vamos a hacer a la luz de la palabra para que no quede duda. ¿Por qué? Porque Dios necesita que su iglesia esté despierta, que conozca estas cosas, que sepan, ¿ya? Y si no escudriñamos la palabra, no lo vamos a saber. La importancia de escudriñar la palabra, dígale al que está al lado suyo, mira la importancia de escudriñar la palabra, de conocer la palabra, entendiendo el concepto de escudriñar. ¿Amén? Amén. Primera de Corintios 10:12. Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. El que esté firme, menos que no caiga, dice otra versión. ¿Cómo podemos entender esto? Cuidado que el que se crea que está firme, cuidado que no caiga, ¿ya? Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, ¿ya? Estar preparados. ¿Se acuerda de ese concepto que dijimos? Lo vamos a trabajar durante todo este momento. Estar preparados. Ese todavía no, por favor. Vamos a avanzar con el otro primero. Déjame en pantalla el otro, porfa. ¿Cuál era? 1 Corintios 10:12. Estar preparados, ¿ya? El que esté firme, mire que no caiga. ¿Está ahí? Ahí, déjamelo ahí nomás. La pregunta es, ¿firmes en qué? ¿Qué es estar firme? ¿Se da cuenta que todas estas cosas traen preguntas que uno tiene que responderse? ¿Estar firmes en qué? Tarea para la casa. Mis discípulos van a responder. ¿Cuál es la tarea para la casa? Eso. Leer el capítulo completo y el capítulo anterior y el capítulo siguiente. Esa es la tarea para la casa. Usted va a leer el capítulo completo y se va a dar cuenta que Pablo aquí está hablando de acontecimientos que ocurrieron en la antigüedad. Acontecimientos que están registrados, escritos en la palabra, ¿cierto? En la palabra. Por lo tanto, cuando Pablo les está haciendo memoria de esos acontecimientos del pasado, lo que está haciendo Pablo es indagar la palabra de Dios, porque ellos no tenían un video, ¿cierto?, para mirar lo que le pasó a Moisés, para mirar todas esas cosas. Tenían que profundizar ¿en qué? En la palabra. Y al profundizar en la palabra,
Pablo estaba haciendo esto y les estaba diciendo, miren que pasó esto y esto aquí y esto acá y acontecieron tales cosas y esto hoy día nos sirve a nosotros de ejemplo y bla, bla, bla. Y después de haberles dicho todas esas cosas, les dice, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces claramente Pablo está haciendo esta moraleja, por decirlo así, basado en una conclusión de ¿qué? De haber escudriñado las Escrituras, ¿ya? Entonces se van a dar cuenta que todo lo que vamos a ver hoy día está relacionado con la palabra, con escudriñar la palabra, ¿ya? Entonces Pablo les habla de la palabra, les escudriña la palabra, ¿ya? Les muestra la palabra, ¿para qué? Para que estén preparados, ¿cierto? Y no caigan. Que no sea que se sientan, que se crean que están preparados y listos. Que realmente estén preparados y no caigan. Amén. Amén. De este puro pedacito se pueden hablar muchas cosas. Pero por alguna razón Dios quiere que hoy día hablemos de una. ¿Ya? Yo creo que más de alguien necesita escuchar esto hoy día. Pero lo más importante es que tiene que ver con el caminar que Dios quiere para la iglesia en este tiempo, ¿ya? Y hay un texto bíblico que normalmente persigue a los cristianos, ¿ya? Que normalmente persigue a los cristianos. Cuando pasan cosas, cuando ocurre algo no deseado, siempre tiende ese versículo como a florecer, como a alumbrarnos. O sea, no alumbrarnos en realidad, como a recordar, no sé en realidad el término correcto, pero como que se aflora y nos hace querer ver algo que no necesariamente está ahí, ¿ya? Cuando tú, mira, hay una cosa que yo he aprendido, gracias Señor, y que se la he compartido a los discípulos, que tiene que ver también con lo que Dios quiere para este tiempo, tiene que ver con el escudriñar la palabra. Yo les digo, ningún verso bíblico, ningún pedacito de la palabra está aislado, ¿ya? Nosotros tenemos que entender eso. Ninguna partecita de la Biblia, de un versículo bíblico, ninguno está solo, está aislado. Ninguno. ¿Ya? Cualquier cosa que tú extraigas de la palabra tiene que ver con algo. No existe una cosa así al sol, suelta. Dios nos dejó cabos sueltos, nos deja en su palabra, ¿ya? Entonces, escudriñar la palabra conlleva también a que si tú tomas un versículo bíblico, puedas, por lo menos, lo que tenemos que aprender en este tiempo es, por lo menos, a buscar también unos 4 o 5 versículos más que hablen de lo mismo, ¿ya? Para recién ahí tener una idea de no solamente lo que Pablo está tratando de decir, sino que entender lo que realmente la palabra de Dios me está tratando de decir. ¿Se entiende? Perfecto. Y así ir escalando. La idea es que en algún momento usted lleguemos a un punto en donde no sean 4 o 5 versículos, donde usted tome una enseñanza y pueda ver en toda la palabra todos los textos que hablan de lo mismo y analizar sus contextos y poder entender qué Dios realmente me está diciendo, ¿ya? Eso es escudriñar la palabra. Entonces, este verso que vamos a ver ahora, si lo tomamos así nomás, nos molesta. Y es a veces una realidad que decimos, bueno, hay que asumirla porque es así, ¿ya? Y ahora sí vámonos a ese verso. Primera de Pedro, creo que era el que mostramos recién, 5 del 8 al 9. ¿Cuántos hemos dicho? Nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cierto? ¿Se ve ahí o no? Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar.
esto es algo que nos persigue. Cuando pasan algo, cuando pasan cosas, siempre como que sale esto, ahí como que aceptamos una realidad que, bueno, es que el diablo anda como león rugiente, entonces hay que... Y es verdad, es una verdad escritural, está en la palabra, ¿ya? Pero hay que escudriñar las escrituras. Acuérdese usted cuando Jesús fue puesto, el diablo lo llevó a un monte alto, ¿qué le dijo el diablo? Tírate nomás, tírate, ¿cierto? Porque la palabra dice que si te tiras, Él te va a recoger con sus alas, ¿cierto? ¿Era mentira lo que el diablo le estaba diciendo? El diablo le estaba citando un texto bíblico. ¿Era mentira eso que el diablo le dijo? No, es verdad, es una verdad bíblica. Pero el diablo la mal utilizó. Y Jesús, como conoce la palabra, ¿cierto? Le digo, no, pues mi amigo, usted me está sacando de contexto la palabra, porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, aunque la palabra diga que si yo me caigo, Él me recoge, distinto es que yo me tire, ¿cierto? Entonces ahí vamos armando cosas y vamos construyendo las ideas correctas. Dice, practiquen el dominio propio, ¿ya? Siempre uno tiene que tratar, por lo menos, de leer el versículo completo, ¿ya? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, dijimos que íbamos ¿cómo es la palabra? Ya se me enredó ya. Vamos a cambiar el chip, vamos a desentrañar las mentiras del diablo para este nuevo tiempo que Dios tiene para nosotros. Practiquen el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es un fruto del Espíritu, ¿cierto? El dominio propio es un fruto del Espíritu. Eso lo pillas en Gálatas, ¿ya? Capítulo 5. Es un fruto del Espíritu. El Espíritu viene a los cristianos por causa de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? ¿Me siguen? El dominio propio es un fruto del Espíritu. El Espíritu viene por causa de Jesucristo, ¿ya? ¿Y qué es Jesucristo? Juan 1:1. El verbo, ¿cierto? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice que el verbo se hizo hombre. O sea que Jesucristo es la palabra de Dios. He ahí también la importancia de escudriñar la palabra, porque la palabra es Jesucristo. Entonces, si nos dice, practiquen el dominio propio, ¿qué nos está, en términos generales, indicando la palabra? Escudriñen la palabra. Métanse en la palabra a fondo, porque el dominio propio es fruto del Espíritu, el Espíritu viene por causa de Cristo y Cristo es la palabra. Amén. Y manténganse alerta, de nuevo, volvimos a lo que hablamos delante. Preparados, alertas, ¿ya? Manténganse alerta. Y entendiendo esa parte, después leemos, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, con lo poco que hemos dicho hasta acá, uno se puede hacer una nueva pregunta. Entonces, estar firmes, ¿cierto que decía? El que esté firme mire que no caiga. Entonces uno puede hacerse la pregunta, ¿a quiénes entonces el diablo busca? Porque si el fin del diablo es destruirnos a todos, ¿por qué tiene que estar buscando? ¿Por qué no arrasa nomás con lo que se le pilla por delante? No, él anda buscando. Entonces, ¿a quién busca el diablo? Al que no está firme. Son los primeros que el diablo busca. Eso no quiere decir que el que esté muy firme no le van a pasar nada. La palabra dice, en el mundo van a sufrir aflicción. Es parte de la vida. ¿Se fija? Pero yo estoy hablando de los planes del diablo, ¿ya? El diablo, su
su primera, ¿cómo decirlo?, vista, mirada, está en los que no están firmes. ¿Se entiende? Amén. Y, bueno, no está ahí, el versículo 9 dice que se fortalezcan en la fe. Ahí está. Dice, resístanlo, ¿cierto? Me voy a correr para el lado. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos de todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Pero ¿qué dice aquí? Manténganse firmes, de nuevo, manténganse firmes. ¿En qué? En la fe. Manténganse firmes en la fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué nos está sugiriendo nuevamente? Escudriñar y rajuñar las Escrituras. Entonces, el que no escudriña, no rajuña, no busca, es presa más fácil del diablo. ¿Ya? Y en este tiempo donde Dios estableció que lo primordial es escudriñar las Escrituras, no lo quiero declarar así en mala onda, pero el diablo anda buscando a los que no les interesa hacer esto. Los que no quieren subirse a este vagón, los que no les interesa subirse a este carro de tren, están en el ojo del diablo, ¿ya? Por aquí no concluye todo. Dijimos que íbamos a desentrañar algo, ¿ya? Es importante conocer las Escrituras. Es importante por lo que Dios quiere, por lo que Dios hace. Y hay otra razón más. Bueno, hay muchas razones a lo mejor, pero hay una bien importante que yo quiero darme el tiempo y tomarme la libertad de mencionarla hoy día. ¿Me deja, pastor? Sí. Gracias, pastor. No, cortito. ¿Por qué también es importante conocer la palabra de Dios? Y hay una razón muy importante, para que no te engañen. Dile al que está al lado tuyo. Para que no te engañen. Para que no te metan el dedo en la boca. ¿Qué pasa si un día yo le digo a mis discípulos, chiquillos, perdón por sacarlos todo el rato, pero yo lo hemos conversado, digo, ¿qué pasa si yo un día le digo a mis discípulos, chiquillos, ¿sabe que estuve orando y el Espíritu Santo me dijo que ustedes tenían que levantar una ofrenda tremenda, sáquenla de donde sea, pidan plata en el banco, encalíense, como sea, pero tienen que levantar una ofrenda porque el Señor me dijo que yo estoy estresado y tengo que irme de vacaciones por la obra del Señor? Es un ejemplo exagerado que yo creo que cualquiera diría, ¿estás loco? Pero pensemos en algo así. Pasa. Si yo les contara, me faltan dedos de las manos para describir personas que conozco que han estado a punto de perder sus casas, de que les embarguen muchas cosas y de tener un montón de problemas porque su pastor o su pastora les dijo que tenían que hacer algo así. Suena fuera de la realidad, pero pasa, más de lo que usted se imagina. Mire que hace un tiempo estudiábamos Tito, y también se menciona esto en otros capítulos más. Pablo también habla de esto, Pedro. Había un factor común en la antigüedad, en la iglesia, ¿cierto? ¿De qué advierte Pablo? De los falsos maestros. Falsos maestros que están tratando de poner su propia doctrina, y lo dice la palabra, para fines personales. Y que también lo dice la palabra, que muchas veces esos fines eran por lucas, por plata. ¿Ya? Lo dice la palabra. Eso sigue pasando. Eso sigue ocurriendo, no solamente en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de las lucas. Sigue pasando. Entonces, si tú no conoces la palabra,
Te pueden meter el dedo en la boca, te pueden engañar. ¿Cómo evitamos todos esos problemas? Conociendo la palabra, ¿cierto? Conociendo la palabra. Ya cierro porque si no me voy a enojar. Voy a seguir hablando y me voy a enojar. No quiero enojarme. Ya nomás. Es importante conocer y escudriñar la palabra, conocer la verdad de Dios, porque dice que la verdad nos hará libres. Amén. Ya. Hay unos versos que me encantan, bueno, hay hartos versículos que me encantan, pero aquí hay aquí voy a entrar ya a la conclusión, más o menos, para ir desentrañando al diablo. Parece un poco enredado a veces, pero no lo es. No lo es. Podemos mostrar Salmo 110:1, por favor. Ahí estamos, ya. ¿Estaba ya o no? ¿O apareció recién? No. Perdón. Y aquí dice Salmo 110:1. Así dijo el Señor a mi Señor. Esa pura línea a mí ya me voló la cabeza. ¿Ya? Le dijo el Dios Padre al Dios Hijo, ¿cierto? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde? Bajo la planta de tus pies. Eso suena como a una promesa, ¿cierto? En realidad es una declaración, porque el Padre se lo dice al Hijo, ¿ya? Y para nosotros queda como en calidad de promesa. Siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, esto es lo importante, mira. No quiero... No quiero que parezca que estoy rellenando, es importante de verdad para lo que vamos a hacer con el diablo. Cuando uno lee la palabra, normalmente en cosas como estas, uno si pone atención, se da cuenta de ciertos detalles en la escritura. A veces, en una misma frase, Dios nos habla de acontecimientos que van a ocurrir en algún momento, pero al mismo tiempo, también lo dice como que estuviera hablando de ahora. Una cosa súper loca. O incluso a veces es más loco, pareciera que está hablando de otras cosas que ya pasaron. Pero como que te dice cosas que van a venir y de pronto pareciera que te está hablando no de algo futuro, sino que de ahora. ¿Ya? Y normalmente a veces uno siempre escuchó, yo siempre crecí escuchando, no, es que es un presente continuo, Dios siempre está en un presente continuo. Nunca supe lo que era un presente continuo, pero lo acepté, bueno, es un presente continuo, no tengo idea de lo que es, pero es un presente continuo. Y la verdad que es mucho más que eso, ¿ya? Es mucho más que eso. Y aquí quiero que me ponga mucha atención, porque es importante, de verdad que es importante. Gracias, Nico. De verdad que es importante. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, usted lo sabe, ¿cierto? Ellos habitan, el otro día hablábamos de esto con los muchachos, Dios habita en un lugar que no podemos describir. Pasa lo mismo que lo que les decían delante. No existe una palabra, no se ha inventado la palabra para describir realmente el lugar donde Dios habita, Él. Nosotros le llamamos la eternidad. Es como lo más que lo explica, la eternidad. Él habita en la eternidad. Para nosotros también llamado lo espiritual, ¿ya? Como Dios habita en la eternidad está fuera de este plano que nosotros conocemos, de la realidad, ¿ya? De la existencia. Y a veces pensamos que Dios habita en medio de nosotros, pero eso no es posible porque Dios no cabe en la existencia. Dios no cabe. De hecho, la existencia y toda la creación están en Dios, ¿ya? No es al revés como nosotros lo pensamos.
Por eso es que Dios lo ve todo, por eso es que Dios lo sabe todo y está en todas partes al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros entendemos esta verdad de Dios, ¿sabes que entender estas pequeñas palabras nos ayudan a comprender muchas cosas en la palabra, en la Biblia? Y en el verso siguiente que vamos a ver, es uno de tantos ejemplos que nos va a ayudar a dejar esto claro y a desentrañar las mentiras del diablo. 1 Corintios 15, del 25 al 27. Pablo nos habla de lo mismo. Del 25, vamos de uno en uno, ya. Pablo nos habla de esto mismo, ¿ya? Dice, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Clarito? Amén. Es necesario que Cristo reine hasta, o sea, está hablando de algo que va a pasar en algún momento, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26. El último enemigo que será, ¿cierto?, destruido es la muerte. El último enemigo que será. Está hablando de algo que va a suceder en algún momento más adelante. El último enemigo será la muerte. Verso 27. Pues Dios ha sometido ya lo ha sometido todo a su dominio. ¿Qué pasó? ¿No estaba hablando de algo que iba a pasar? ¿Ahora está hablando ahora? ¿Que Dios se le enreda las palabras? Ha sometido todo a su dominio. Al decir todo, ha quedado ya, ahora ha quedado sometido a su dominio. Y aquí da una explicación que es para entender. Es claro que dentro de eso no está Dios, ¿cierto? Es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Entonces, ¿va a suceder o sucedió? Y la respuesta es loca. Las dos cosas. Depende de dónde estemos parados nosotros. ¿Ya? Nosotros nos regimos por nuestra realidad, nuestra línea de tiempo inimaginaria, ¿cierto? Y en esa línea de tiempo hay cosas que tienen que acontecer y cumplirse en el tiempo. Pero para Dios, que no habita en el tiempo, que habita en la eternidad, donde eso no existe el tiempo ahí, ya todo ocurrió. ¿Se entiende? Desde el ojo de Dios, todas las cosas ya ocurrieron. Todas las promesas ya se cumplieron. Por eso es que la palabra se atreve a decir que en Cristo hemos recibido ya toda bendición. Entonces, si yo vivo mi vida desde este plano, voy a seguir con lo mismo y no me voy a subir nunca al tren de Dios. ¿Ya? Porque Dios quiere sacarnos de este plano. Por eso es que la palabra dice, el que es de la carne hace las cosas de la carne, pero el que es espíritu hace las cosas del espíritu. Porque no te mueves acá. Ves las cosas como las vio Dios y en Dios ya todo está hecho. Pero el que es de la carne es carne. Y el que es del espíritu hace las cosas del espíritu. ¿Ya? Su enemigo, el diablo, anda como león rugente buscando a quien devorar. ¿Qué pasó con los enemigos de Dios desde la mirada de Dios? Ya no existen. Aquí tienen que cumplirse cosas, pero en el plano de Dios,
Eso ya está consumado, está hecho. Por eso es que Jesús dijo, ya todo está hecho en la cruz. Recién, hace 2000 años atrás, Jesús ya declaraba que ya todo había sido hecho. Entonces la pregunta es, ¿vamos en este nuevo tiempo de iglesia a vivir en la carne o vamos a vivir donde Dios quiere ponernos, en la eternidad? ¿Ah? Dicho una pregunta de una forma más simple, porque la escuché hace un día. Tú tienes que decidir para tu vida. Tienes que decidir. O, alternativas A y B. O, el diablo anda como león rugente en tu vida, o está bajo la planta de los pies de Jesús. Pero las dos cosas en tu vida no pueden pasar al mismo tiempo. No pueden. No pueden pasar al mismo tiempo. Tú decides. ¿Dónde vives? O caminamos con Cristo de la forma que Cristo está estableciendo para la iglesia, ¿ya? Por eso es que Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Se da cuenta que todo calza? Entonces la pregunta es, iglesia, y con esto puede sonar duro, lo vuelvo a decir, el que no atienda lo que Dios está haciendo en este tiempo, se va a quedar abajo del tren. Porque yo no sé, no tengo garantías de que esa poda terminó. De hecho, yo creo que la poda siempre está podando. La iglesia se fortalece con esto, pero necesitamos salir de acá. Y es una simple decisión, ¿ya? Que tú decidas, que con todo tu corazón tú te dispongas a escudriñar las Escrituras hasta que te convenzas y tengas convicción de todas las cosas. ¿Sabías tú que la palabra dice que las cosas que no se hacen con convicción son pecado? Todo lo que se hace sin convicción es pecado, dice la palabra. Entonces, hasta que tengamos la convicción de dónde estamos, de qué es lo que Dios quiere, dónde Dios nos está llevando. Esto es algo extraordinario. Yo no sé cómo lo ve usted. Dios estableció los fundamentos. Yo me di la tarea de estudiar a fondo desde que mi pastor Alex empezó a hablar y a decir los rudimentos. Dios está estableciendo los rudimentos. Yo tenía una confusión. No sabía lo que era el rudimento, tenía una idea. Yo dije, las bases, es como los sólidos. No, no es eso. Esos son fundamentos. La base sólida son los fundamentos. Eso Dios ya lo estableció para este nuevo tiempo de la iglesia. A donde Dios nos está llevando es a los rudimentos. Usted puede darse la tarea para la casa de profundizar más. ¿Qué son los rudimentos? El rudimento ya es dejar ciertas cosas básicas para adentrarse a otras que nos llevan a la madurez. Eso es el rudimento. Soltar ya esas cositas, porque ya los fundamentos Dios los estableció. La palabra y escudriñar la palabra. Entonces ahora estamos en la etapa de los rudimentos, ¿ya? Madurar. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Y la cosa es simple, bueno, no sé si es tan simple, pero usted tiene que decidir hoy día. Pero más que decidir es un compromiso de vida que tiene que hacer con Dios. Tiene que comprometerse, decidir vivir en este nuevo
no sé cómo llamarlo, nuevo mundo, esta nueva iglesia que Dios está estableciendo. Porque si no lo hacemos, nos va a dejar el tren. Si no lo hacemos, podemos ser blanco fácil del enemigo. Al diablo no le conviene que nosotros conozcamos estas verdades. Por eso es que el diablo trata de hacerte creer que ese texto bíblico es algo cerrado, que ya está listo. El diablo anda como león rugiente. Entonces el diablo dice, mejor que ni sepan, que la iglesia no sepa que yo valgo nada. Porque el día que lo sepan... Entonces, iglesia, hoy día tienes que orar al Señor. Y esta es la invitación de parte de Dios. Esa es la invitación. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo quieres vivir tu caminar como cristiano? ¿Cómo quieres recorrer este camino que Dios está trazando? Porque créeme que aunque yo desaparezca o muchos más desaparezcamos, Dios va a seguir avanzando con sus planes. Entonces no le hacemos un favor a Dios, nos hacemos un favor nosotros. Entonces, Padre, Señor, oramos en esta tarde para que tu Espíritu, para que sea tu Espíritu, Señor, hablándonos, háblanos, ministranos, muéstranos la realidad, muéstranos, Señor, tus secretos. Queremos caminar contigo, queremos caminar de la forma que tú estás estableciendo, no a mi manera. Y si usted quiere puede decirle, Señor, yo me voy a subir a este tren. Yo me voy a subir a ese tren. Porque tú ya venciste todas las cosas. Porque aunque pasen cosas en el mundo que me duelan, tú ya lo tienes todo resuelto. Tú eres más grande que toda la creación misma. La creación no puede contenerte, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, oramos para que tú transformes nuestro corazón, para que tú nos lleves a tener un corazón más conforme al tuyo. Señor, y voluntariamente te digo, pon en mí ese celo por tu palabra, pon en mí, Señor, ese deseo de buscarte, de escudriñarte. Yo me voy a esforzar, voy a intentar responder primero esas preguntas en mi mente, en mi corazón, pero no me voy a quedar tranquilo, tranquila. Yo quiero escudriñar tu palabra, quiero profundizar en tu palabra, porque yo no quiero que el diablo me mienta, que me siga engañando. No quiero, Señor, que nadie me engañe, que nadie se burle de ti engañándome. Gracias, Señor. Gracias. Señor, yo pongo esta palabra en el corazón de tu iglesia conforme a lo que tú has determinado y establecido. Gracias, Señor. Está entregada y puesta. Ahora te pido, Espíritu Santo, que esto comience a dar fruto en todos los corazones, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.